Primero de Reyes 12:26. Los que lo tienen digan amén. La palabra del Señor dice: y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Gloria al Señor. Hermanos, quiero que juntos estemos considerando esta porción de la palabra que nos muestra cuál es el camino hacia el desastre, el camino seguro hacia el fracaso. Casi siempre nosotros escuchamos predicaciones o leemos títulos de libros que rezan el camino hacia el éxito, o alcance el éxito en 3, 5 o 10 pasos. Sin embargo, hoy vamos a enfocar el tema en una dirección distinta, y es el camino seguro hacia el fracaso, hacia el desastre. La porción, hermano, que he tomado en esta oportunidad es una porción que se posiciona en un momento clave de la historia de Israel, como fue el momento de la división de las 12 tribus de Israel. Ya para entonces, el reino de Israel tenía alrededor de 120 años, ya que Saúl, David y Salomón, que fueron los primeros 3 reyes que tuvo Israel, habían gobernado 40 años cada uno. Y a la muerte de Salomón, su hijo Roboam asciende al trono. Y bajo el reino de Roboam es que las 10 tribus o las 12 tribus de Israel se dividen en 2. Y mientras que Roboam, el hijo de Salomón y nieto de David, se quedó reinando solamente sobre 2 tribus después de la división, un personaje llamado Jeroboam, después de la división, se quedó con 10 tribus de Israel. La historia, hermano, de Jeroboam, que es el personaje que nos ocupa la lectura de esta mañana, empieza durante el tiempo del rey Salomón. Durante el período de David y de Salomón, Israel vivió, llamémoslo así, una época de oro. Y durante el período de Salomón en particular, hubo un impulso muy grande en el progreso en Israel. Y fue ahí, durante el reino de Salomón, cuando aparece Jeroboam, a quien la palabra del Señor dice que el rey Salomón le asignó un trabajo muy importante
dentro de su reino. La razón por la cual Salomón le encargó ese puesto de confianza y de mucha importancia en su reino fue porque Jeroboam, como dice la palabra del Señor en el capítulo 11, usted lo lee en su casa, dice que él era un hombre valiente. Jeroboam era un hombre esforzado y que era un hombre bastante activo. Jeroboam entonces era un hombre carismático, era un hombre, como dice la escritura, muy valiente. Las cosas que emprendía, las emprendía no con desgano, no con displicencia, sino que las emprendía con mucho entusiasmo, de forma tal que la Biblia lo describe como un hombre muy esforzado y que era muy activo en cualquier tarea que se le asignara. Es por eso que Salomón puso la mirada sobre Jeroboam y le asigna un cargo muy importante. Sin embargo, ya a la sazón, el Señor se encontraba disgustado con Salomón, porque se había apartado del Señor. Ya no era ese rey sabio que honraba al Señor con su vida, sino que se había apartado completamente de la palabra del Señor y se había ido en pos de los dioses que adoraban sus concubinas. Entonces Dios tomó la decisión de romper en dos el reino a Salomón. Sin embargo, al mismo tiempo el Señor decide que la ruptura del reino de Israel no se produciría durante el período de Salomón por amor a David, sino que la ruptura del reino se produciría durante el período de su hijo Roboam. Y mientras Salomón era rey y Jeroboam era un funcionario de alto rango en el reino de Salomón, una vez un profeta de Silo llamado Ahías se encuentra en el campo a Jeroboam. Note usted, en ese entonces Jeroboam solamente tenía un cargo importante en la administración de Salomón. Él no era rey, no era alguien políticamente importante. Sí tenía un cargo importante, pero no en el ámbito de lo político. Entonces, estando Jeroboam saliendo de Jerusalén, se lo encuentra en el camino, como ya lo dije, el profeta Ahías, un profeta que venía de Silo. Y estando en el campo, lo intercepta el profeta. El profeta en ese momento andaba una capa nueva, y cuando intercepta a Jeroboam, se quita su capa y la corta en 12 pedazos. Y le dijo: así romperá el Señor el reino a Salomón. Y le dio a Jeroboam 12 pedazos de la túnica. Y a través de este acto simbólico del profeta, estaba diciéndole a Jeroboam que él gobernaría sobre 10 de las 12 tribus de Israel. Y le dio una promesa. Y la promesa que el profeta silonita le dio a Jeroboam
es que si él prestaba oído a todas las cosas que el Señor le mandara y anduviera en sus caminos e hiciera lo recto delante de los ojos de Dios, dice la Biblia que el Señor le promete que le daría una casa firme como se la había dado a Israel. Entonces, note usted, mientras Salomón era rey, en el campo, estando solos, el profeta y Jeroboam recibe esta palabra impresionante a través de la cual le informa al futuro rey que 10 de las 12 tribus le serán entregadas. De alguna manera Salomón se enteró de ese suceso e inmediatamente se despertó la animadversión en contra de Jeroboam y procuró su muerte, por supuesto, para eliminar cualquier posibilidad de que él fuera el rey. Entonces Jeroboam tiene que huir del territorio de Israel y se fue a ocultar a Egipto. Y vivió en Egipto un tiempo y solo regresó hasta que Salomón murió. Entonces llegó el momento en que Roboam, el hijo de Salomón, asume como rey. Pero usted sabe que Roboam era inmaduro, era un hombre joven, iluso, pusilánime e inexperto, de manera tal que las decisiones equivocadas que Roboam tomó trajeron como consecuencia la división del reino de Israel, ya que el día en que Roboam iba a ser coronado, se reunió todo Israel con él. En ese momento, Jeroboam ya se encontraba al frente de un grupo importante de personas que se sentían descontentas con la administración anterior, es decir, la administración de Salomón, porque Salomón fue un rey que, si bien es cierto, en un tiempo se caracterizó por ser sabio y también al final de sus días se apartó del Señor, también fue un rey que explotó literalmente a su pueblo. Es decir, no fue un rey justo, sino que Salomón fue un explotador. Entonces la gente en Israel estaba harta de la explotación que las políticas de Salomón había traído sobre sus hombros. Y ahora que su hijo Roboam está asumiendo como rey en Siquem, le piden, bajo el liderazgo de Jeroboam, que por favor les aligere esa carga tan pesada que Salomón en su administración había puesto sobre los hombros de todos los israelitas.